Cada vez hay más apps para la participación de la ciudadanía con discapacidad. Para poderlo estructurar qué tipo de apps y para poder hacer una presentación lo más lógica posible, lo hemos dividido en 4 bloques. Por un lado, ciudad colaborativa, movilidad y transporte urbano, salud y bienestar y, por último, turismo y cultura. El primero de los bloques es ciudad colaborativa. Y me gustaría hablar de una aplicación, de una app que es desarrollada por el CERMI, Denuncia Discriminación, que ayuda a las personas con discapacidad, sobre todo a que denuncien los problemas de accesibilidad que se encuentran. Otra de las aplicaciones es Línea Accesibilidad, es una aplicación gratuita que permite avisar de problemas de accesibilidad en general. La siguiente aplicación es Map for All. Es una aplicación que permite a los usuarios valorar e incorporar los lugares que visiten. Es participación ciudadana pura y dura, que cada uno va metiendo los lugares que visita y en qué situación se encuentran en materia de accesibilidad. El siguiente bloque del que hablábamos era movilidad y transporte. Y aquí, dentro de movilidad y transporte, lo hemos estructurado en primer lugar movilidad urbana, los geolocalizadores, y aquí tenemos Access City Map, que es una aplicación que ofrece un recorrido óptimo entre 2 puntos de la ciudad, estableciendo ese recorrido entre puntos que no tienen barreras arquitectónicas para que el usuario pueda desplazarse de forma cómoda. Otra de las aplicaciones es Up and Town. Es una aplicación también gratuita que se guía con indicaciones visuales, más bien pensado para personas con problemas de ceguera o de deficiencia visual. Lo hace de una forma muy eficiente y muy segura. Otra de las aplicaciones es Disable Park, que ayuda a las personas con discapacidad a localizar las plazas de aparcamiento reservadas. En esta línea tenemos también Discar, que es una aplicación, por supuesto también gratuita, que permite a personas con movilidad reducida encontrar los aparcamientos reservados más cercanos a su destino. Una aplicación centrada en personas ciegas especialmente es Lazus, que Lazus, esta aplicación no es gratuita, es de pago y es un asistente que acompaña al usuario en sus desplazamientos mediante la creación de un campo de visión auditivo. Otra de las aplicaciones es Viacons, que es una aplicación para localizar objetos que están cercanos al usuario. Está especialmente diseñada para facilitar a personas con discapacidad visual la identificación y localización de objetos y servicios cercanos. Otro de los bloques era transporte urbano, y aquí me gustaría hablar de la app Accessibility Plus Eurotaxi para poder encontrar Eurotaxi, localizar y solicitar el taxi accesible más cercano. Otra de las aplicaciones es 11 Ciudad Metro para personas ciegas o con deficiencia visual, una aplicación gratuita que facilita información sobre las redes de metro de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga y Mallorca. Y otra de las aplicaciones dentro de transporte es el Renfe Atendo, que es una aplicación oficial de Renfe para solicitar y gestionar el servicio Atendo. En cuanto a bloques salud y bienestar, tenemos aplicaciones como Dependencia, una aplicación que depende del Inserso, creada por el Inserso, pensada para las personas mayores y para las personas con algún tipo de discapacidad, especialmente para personas en situación de dependencia. La siguiente es el Medicamento Accesible Plus, una aplicación que ha sido promovida por el Consejo General del Colegio Oficial de Farmacéuticos, por la Fundación Vodafone España y por la Fundación ONCE, y que ayuda muy especialmente a personas mayores, a personas con ciegas o deficientes visuales, a tener el prospecto en formato del medicamento completamente accesible en su teléfono móvil. Otra de las aplicaciones es SOS Emergencias, pensada para personas sordas con discapacidad auditiva o personas con problemas en el habla para que puedan comunicarse con los servicios de emergencia. Y por último, las aplicaciones de turismo y cultura. Y aquí hablar de Ábside, que es una aplicación de museos en claves culturales españoles que promueve la creación de aplicaciones de guiado para preparar la visita y descubrir de forma autónoma dichos espacios. Una aplicación desarrollada por Ciudades Patrimonio Accesibles para poder visitar estas
ciudades. La aplicación recoge rutas de interés turístico de cada ciudad, las mejor preparadas para ser recorridas por personas con movilidad reducida. Turismo accesible by Qualitas, otra aplicación con información sobre la accesibilidad en la práctica de turismo. Y por último, Tour for All, turismo para todos. Es una aplicación que ha sido desarrollada por la Fundación Vodafone España y por Predif, en la que recoge información sobre accesibilidad de más de 2.400 establecimientos turísticos de distintas tipologías en todo el territorio español. Bueno, hemos visto un pequeño recorrido sobre diferentes aplicaciones que están ayudando a las personas con discapacidad y a las personas mayores, ya sean residentes en España o turistas, a poder desenvolverse, a poder moverse, a poder utilizar nuestra ciudad, esta Smart City, de una forma más cómoda y más segura. Bueno, la rehabilitación y más concretamente la telerehabilitación está sufriendo un cambio muy importante. En realidad, para cualquiera de nosotros pensar en una aplicación en la que por un lado la identificación de la persona es simple, a partir de ahí el acceder al gestor de las rehabilitaciones que tiene que hacer, que se las explica con un vídeo de viva voz o como sea, pues también es bastante simple. El conseguir que esa rehabilitación, supongamos en este caso una rehabilitación física, forme parte del historial de la persona, es decir, que según la realiza se graba y el profesional puede hacer una evaluación utilizando normalmente también tecnologías de la información y la comunicación, evidentemente va a permitir que un gran número de rehabilitaciones que se inician en un centro especializado puedan continuar en el domicilio. Claro, esto es especialmente valioso para las personas con discapacidad con movilidad reducida. El tener que realizar siempre un desplazamiento para realizar la rehabilitación es algo realmente sorprendente. Lo razonable es desplazarse para iniciar el proceso muy cerca de los profesionales y después continuar el proceso desde casa, menos cerca físicamente, pero siempre en contacto y guiado por los profesionales.